9 de la mañana, 14 minutos. Les proponemos, analizar, dialogar sobre la actual situación de la pandemia en nuestro país. Para eso recibimos a través de Zoom a la integrante del Grupo Asesor Científico Honorario y pediatra, Mónica Pujadas. Buen día, doctora, bienvenida. Buenos días, un placer estar con ustedes. Doctora, primero que nada me gustaría que nos hiciera una primera evaluación, un primer resumen de en dónde estamos parados en Uruguay hoy con el aumento de casos. Se advierte el aumento de la circulación comunitaria del virus. ¿Dónde estamos? Bueno, como ustedes habrán escuchado todos estos días a las autoridades sanitarias y coincidiendo con ellos, sabemos que estamos frente a una situación en que hay un aumento progresivo en las últimas semanas y sostenido del número de casos, en general a expensas de brotes que se han podido identificar y que se ha podido hacer el seguimiento de los hilos epidemiológicos, por lo cual se sigue sosteniendo que la epidemia está bajo relativo control, pero que a su vez ese control es frágil y se puede perder en cualquier momento si sigue aumentando sostenidamente, ¿verdad? Pero esa fortaleza de poder haber hecho muchos test, como hasta ahora se siguen haciendo, y el rastreo adecuado, y el poder cortar las cadenas de transmisión es lo que hace que hasta el momento la situación con este aumento siga igual controlada, ¿verdad? Tenemos este análisis de situación, este estado de situación, pero de cara al comienzo de la temporada, donde si bien las fronteras no van a estar abiertas, van a llegar personas del exterior, sobre todo Argentina, uruguayos que viven ahí, argentinos que tienen propiedades en Uruguay. ¿Cómo debería hacerle frente Uruguay a ese nuevo desafío en este contexto que no es el mismo que hace algunos meses? Hoy Diario El País, por ejemplo, toma la palabra de Radi, el coordinador del GACH, que menciona la necesidad de aumentar la capacidad de testeos que tiene Uruguay, que ya es buena, ¿verdad? Es que la estrategia de Uruguay, como decíamos, ha sido desde el inicio el poder hacer un adecuado número de testeos, que es lo que nos asegura que podemos hacer la identificación de los casos y a partir de esos casos establecer toda la cadena de contactos. Eso es lo que hasta ahora nos ha permitido este control. Por supuesto, cuanto más aumenten los casos, cuanto más aumenten las posibilidades de que vengan personas que haya que identificar, es necesario totalmente ese aumento también de los testeos. Y por ahí van a seguir siendo nuestras fortalezas. Ahora, las herramientas que tenemos de prevención siguen siendo las mismas que se vienen promocionando desde el inicio de la pandemia, y aunque parezca muy reiterativo, es necesario tener en cuenta que fundamentalmente el evitar las situaciones en las que se pueda dar una alta transmisión es lo que es necesario. Concretamente, las aglomeraciones, concretamente situaciones en que no se use tapabocas o que no se ventile adecuadamente. O sea, las medidas están bien claras porque durante los próximos meses van a ser las únicas herramientas que tengamos para enfrentar la pandemia, sabiendo además, como tú bien señalas, que con toda la temporada, digamos, de calor, etcétera, puede que haya afluencia de más gente. En general, por más que estemos al aire libre, si estamos haciendo actividades como cantar, como gritar o como hablar fuerte, tenemos también que estar usando tapabocas porque necesariamente es difícil mantener la distancia. Entonces, creo que esos elementos básicos son los que tenemos que seguir promoviendo, por más que nos cueste en esta época. Y hablando del uso de tapabocas, hace algunas semanas se anunció la flexibilidad de algunas de las medidas, y refuerzo de otras medidas en la situación de los niños, ¿no? En pos del aumento de la presencialidad en escuelas. ¿Los niños deben estar toda la jornada escolar con tapabocas? ¿Cambia tanto la prevención? Acá volvemos a decir que más allá de todo el análisis que se ha hecho de que los niños no son grandes transmisores, los niños hablamos por debajo sobre todo de los 10 años, no son grandes transmisores, en general están al final de los hilos epidemiológicos, pero eso no quiere decir que el riesgo de transmisión sea cero, eso por un lado, y por otro lado, dado que muchas veces hay dificultades en cumplir con todas las medidas, como por ejemplo el distanciamiento físico de los 2 metros, entonces es necesario complementar, gestionar ese riesgo de transmisión de la enfermedad aplicando las otras. Y dentro de esas otras, el tapabocas es un elemento fundamental. El tapabocas, ustedes saben que también inicialmente incluso la OMS lo desestimaba un poco, pero luego se demostró claramente
que no solo es que proteja a los demás de las gotitas que podamos expeler nosotros, sino que también protege de que podamos adquirir gotitas de otros respiratorias, ¿verdad? Y entonces está bien demostrado que los niños también deben usar tapabocas en estas condiciones para minimizar el riesgo de transmisión. Siempre hablando de que de todos modos se identificaron grupos de niños en los que sí está contraindicado, como por ejemplo los niños con enfermedades respiratorias crónicas, que no incluye el asma, me gustaría aclararlo especialmente. El asma no es una contraindicación para usar el tapabocas. Por supuesto, niños muy pequeños, los menores de 3 años no tienen indicado el tapabocas, y también los niños con trastornos de su desarrollo, como los trastornos del espectro autista, en los que es muy difícil que adhieran a la medida, digamos, del poder usar el tapabocas. Pero en los demás realmente es recomendable. En las horas en que vayan a estar en la escuela, no hay ningún problema en que lo puedan usar, y creo que va a depender mucho de cómo los adultos lo promovamos al uso, de cómo se los enseñemos a usar. A esta altura creo que ya vienen hace varios meses con contacto con su tapabocas, entonces creo que va más de la mano de cómo nosotros lo promovamos que de otra cosa, ¿verdad? Doctora, evidentemente a partir de determinado momento, algunas semanas atrás, hemos pegado un salto muy importante a nivel de todo el país en la cantidad de casos positivos. En su momento se discutió si en parte debido a las propias aperturas de determinados rubros, ahora se está hablando de mayor presencialidad a nivel justamente de las escuelas. En otros casos también se habla de que situaciones como fue, por ejemplo, las elecciones por las municipales pudieron haber colaborado a ese salto exponencial. Tal vez también la baja de la guardia que todos de alguna manera vamos teniendo con la llegada del tiempo más lindo, la necesidad que obviamente socialmente uno tiene de reunirse. Todo esto hizo que tuviéramos un salto al que no hemos podido aparentemente controlar, es decir, no hemos podido retornar a lo que teníamos. Y parecería ser que por lo que se viene, estoy hablando por ejemplo de las fiestas tradicionales, de la temporada de verano, nos va a ser muy difícil retornar. ¿Cuál es su idea con respecto a lo que puede pasar en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Deberíamos reforzar el mensaje, tal vez no volver al yo me quedo en casa, pero reforzar el mensaje de los cuidados que debemos comenzar a tener porque no bajamos de esta cantidad de positivos diarios? Creo que hay que tener en cuenta varios aspectos, como tú señalas ahí. Por un lado, era esperable, en algún momento íbamos a tener aumento del número de casos, estando funcionando el país básicamente en su totalidad. Eso es normal, digamos, era esperable. Por otro lado, la amenaza de la frontera con nuestros vecinos, con las condiciones epidemiológicas que ustedes conocen, también siempre estuvo presente y se ha intensificado por otro lado, y entonces desde allí tenemos, y como ustedes saben, muchos de los brotes han sido en la frontera, más allá de que en este momento la zona metropolitana de Montevideo y Canelones son los que más preocupan. Pero por otro lado es bueno saber separar un poquito cuáles han sido sobre todo las situaciones en que se han fomentado ese aumento de la curva epidémica. Y a mí me gustaría aclararlo, desde el Grupo Asesor lo hemos trabajado muy firmemente a esto, en que no ha sido a expensas de la apertura escolar que se han dado estos aumentos. Nosotros hemos analizado muy en detalle cuál ha sido el impacto de las sucesivas aperturas que se fueron dando de la presencialidad en las escuelas, y realmente no fue por ahí que se aumentaron los casos. Los niños, que por supuesto también vienen aumentando, como ustedes saben, en estas últimas semanas, de todos modos, reflejan lo que es el aumento global de toda la población en los casos. O sea que eso me gustaría puntualizarlo claramente. Y por tanto, creo que las medidas, volvemos al punto, que son necesarias que sigamos teniendo entre todos, es justamente seguir evitando las aglomeraciones, seguir evitando las fiestas que nos permitan aumentar demasiado los contactos, y sobre todo cuando son contactos que luego es difícil rastrear. Recordemos que además, sobre todo cuando se dan en personas más jóvenes, hay una alta probabilidad de que haya más porcentaje de asintomáticos, y lo hace más difícil también desde el punto de vista epidemiológico la identificación de los casos. Por lo tanto, creo que estamos, sí, como tú señalas, un poco más cansados todos, pero que tenemos que trabajar mucho porque vamos a tener unos meses en los que no vamos a tener más remedio que seguir sosteniendo estas medidas
hasta que eventualmente puedan aparecer otras herramientas, como podrá ser eventualmente una vacuna, pero que también no va a ser la panacea y que va a llevar su tiempo eventualmente también para lograr controlar la enfermedad. Doctora, para el futuro inmediato, pensando en una ventana de tiempo de un mes, 2 meses, que comprende a las fiestas y obviamente la temporada de verano, la movilidad que se da con la llegada del buen tiempo, del momento del esparcimiento, ¿cuáles son los puntos donde hay que tener cuidado? Es decir, obviamente que las fiestas, ni hablar, que se está insistiendo mucho el tema de las reuniones, pero básicamente, ¿dónde tendría que ponerse el énfasis para mitigar un poco el impacto de nuevos contagios? Recuerdo, y me queda dando vuelta en la cabeza, de la conferencia última que dieron Paganini, Cohen y el doctor Radi. Ahí está. Lo que decía Fernando Paganini en el sentido de que la idea era tratar de mitigar la cantidad o bajar el impacto de la cantidad de contagios ahora que había algunos lugares donde ya estábamos, según el análisis de Harvard, en franjas, zonas amarillas, para llegar a diciembre en una situación más cómoda, porque ahí sí, eventualmente podían dispararse la cantidad de contagios. Desde los científicos lo que podemos sobre todo señalar es cuáles son los diferentes riesgos, ¿verdad? Porque, bueno, todo lo que sea ejecutar recomendaciones, obviamente que compete a la autoridad sanitaria y a otros actores. Pero está bien demostrado, y aunque sea sencillo, es lo que nos está costando más, que cuanto más personas convivan, estén juntas en una reunión, por ejemplo, incluso si es al aire libre, pero hay muchas personas y estas personas, como les decía, están en actividades como puede ser hablar, cantar, hablar fuerte, cantar, que eso se demostró que transmite gotitas y contagia, necesariamente va a haber riesgo de transmisión. Entonces, la clave va a ser la misma, va a ser evitar lugares de aglomeración, lugares en que haya demasiadas personas en contacto, personas con una actividad como por ejemplo bailar, etcétera, que bueno, a todos nos gusta, pero que realmente en este momento es lo que se está pidiendo que se limite. Va a ser obviamente muy difícil, las fiestas tienen su significado, pero lo que creo que tenemos que ser conscientes todos es de conocer los riesgos, ¿verdad? Saber que no tiene el mismo riesgo si nos juntamos en una burbuja familiar algunas pocas personas, que sí son muchas o se intercambian, digamos, personas de distintos lugares. Y por otro lado, no hay un número mágico que permita establecer a partir de cuándo aumenta el riesgo o a partir de cuándo es seguridad. Entonces, acá se trata de eso, ¿verdad? No tiene misterio. Cuanto más juntos estemos y con más posibilidad de diseminar secreciones respiratorias, cuanto a poca ventilación, lugares muy cerrados, bueno, va a haber mucho mayor probabilidad de transmisión que si estamos en un lugar abierto, usando el tapabocas y con todas las otras medidas. Doctora, ya para cerrar, Montevideo, Canelones, la zona metropolitana es la que encierra el peligro mayor, ¿no? Por la densidad de población que habita esta zona del país. El presidente se va a reunir en las próximas horas con el SINAE justamente para ajustar algunos detalles. ¿Qué recomendaciones específicas hay para esta zona donde cuando ya están funcionando la mayoría de las actividades de la economía y bueno, uno se encuentra con más personas al hacer un mandado que en otro punto del país donde vive menos gente, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay para desde el lugar de cada uno, bueno, ir pudiendo controlar o aportar a mitigar este avance que ha tenido el COVID en el país? Se nos entrecortó, me parece. Sí, justo en la última pregunta, a ver si podemos retomar el contacto. Esperamos unos segundos para ver si la doctora además logró escuchar toda tu pregunta, Lore, porque probablemente también a ella se le haya interrumpido. Me parece que así fue porque el retorno, a ver si la producción nos avisa si podemos retomar la comunicación con la doctora. Ahora sí, a ver. A ver, doctora, no sé si me escucha. Le retomo la pregunta que tenía que ver con Montevideo, con Canelones, ¿no? La zona metropolitana donde se ha señalado
como la zona de mayor riesgo en el país por la densidad de población, ¿no? Prácticamente medio país vive en esta zona, y ante la reunión que el presidente de la República va a tener en las próximas horas con el Sistema Nacional de Emergencias, en realidad local, ¿no? El Sistema Departamental de Emergencias, si se puede adelantar alguna recomendación para quienes vivimos en esta zona del país. Bueno, lamentablemente no estamos pudiendo retomar se nos ha cortado completamente la comunicación. Muy importante igualmente todo lo que ha dicho, no solamente con respecto a su especialización, que es la pediatría, en cuanto al tema de los niños, en cuanto al tema claro de la posibilidad del aumento de la presencialidad, sino viendo un poco todo lo que nos está pasando, entendiendo que evidentemente hay cierto tipo de recomendaciones. A ver, acá hay algo que es claro, que aunque me comprenden las generales de la ley y de alguna manera atenta contra actividades que uno está llevando adelante, como pueden ser el sábado pasado el show en el Hotel Colping o este sábado en Chacra 3L, lo acaba de decir la doctora, ¿no? Es decir, aquellos lugares que son abiertos, que son al aire libre o que tienen buena aireación, bárbaro. Locales con aforos tremendamente reducidos, pero lo ha dicho, hay que evitar aglomerarse, hay que evitar juntarse y no tener las previsiones correspondientes. Para poner el foco como en lo positivo, hay que respetar los protocolos. Claro. O sea, evitar lo que no está dentro de los protocolos, porque esas actividades ya están protocolizadas. Se pueden hacer en un marco de seguridad. Exacto, de allí las distancias que se le pone, por ejemplo, a quienes estamos sobre el escenario, la distancia que se pide que tengan los músicos o el cantante de la primera persona del público. Tiene que ver con esto que lo reiteró 2 veces en la nota, el tema de cantar, de gritar, de hablar fuerte, ¿no? Todas cosas para tomar en cuenta. Digo esto porque viene a estar de la mano con lo que dijiste al principio del programa hoy. Si nos juntamos para ver un partido de fútbol, no es lo mismo que juntarnos para ver una película. Todos sabemos que en un partido de fútbol gritamos, nos abrazamos, bueno, también nosotros, a nivel de nuestra casa, cuidar ese tipo de cosas. Sí, mantener eso de la burbuja, ¿no? Exacto. Siempre en entornos reducidos de interacción. Bueno, cerramos por aquí entonces el contacto con la pediatra y epidemióloga integrante del Grupo Científico Asesor Honorario, Mónica Pujadas.